Pues la primera pregunta era un poco por ver cómo en gran parte de Europa durante el siglo XVIII, que la masonería se expandió entre pensadores ilustrados y círculos intelectuales, mientras que en España no fue hasta la ocupación de la Guerra de la Independencia eh, cuando se tiene constancia de las primeras logias, de la constitución de las primeras logias. No sé si eso fue en gran parte se debió a la persecución por parte de la Inquisición, o que el Tribunal de la Inquisición supuso un dique para la propagación de este movimiento. En principio, y convendría que se hicieran más estudios al respecto, se debería a que la penetración de la francmasonería en Francia antes del periodo revolucionario es mucho mayor porque viene a través de los jacobitas ingleses. Entran en Francia al margen de que tuviera una relación con las antiguas logias de construcción de catedrales. Pero lo que se llama la masonería especulativa, es decir, lo que ahora la gente entiende por masonería, entraría desde Inglaterra y poco a poco se fue aumentando en el número de miembros hasta el punto de convertirse en una moda justo antes de la Revolución Francesa, con algunas duquesas, con grandes personajes también de la nobleza. Entonces, esto explicaría que, en cambio, en el caso de España, cuando viene el duque de Wharton, que trae también parte de la masonería, no hubiera tal efervescencia, ya que esa masonería especulativa, según los datos históricos que tenemos, parece que nos viene del Reino Unido, entonces el Reino de Inglaterra, y luego principalmente de Francia. Respecto al por qué, hay que tener en cuenta que la ilustración es mucho más fuerte en el mundo francés, muchísimo más intensa. El fenómeno ilustrado lo tenemos muy desarrollado, sobre todo en Francia y en el Reino Unido, por supuesto, en Inglaterra, Escocia, pero también en Alemania. Y por eso hay grandes figuras de la ilustración en estos países como Lessing, Goethe, por hablar de los grandes pensadores, Montesquieu en Francia y el mismo Voltaire se inició también en sus últimos años. Y esto va unido a que varios ilustrados franceses se separan del catolicismo, en el sentido de que defienden una religión deísta en algunos casos, incluso también hay autores ateos en aquel periodo, como la Métrie, pero esto ya no tiene que ver con la masonería. Sí que quiero hablar del proceso ilustrado francés, hace que la masonería tenga una impregnación más rápida en la medida en que promueve una especie de fraternidad universal al margen de las creencias religiosas que uno pueda tener, siempre salvando la idea del gran arquitecto del universo, que cada cual la concibe como quiere. En el caso español, además, si hubo una prohibición papal, tendría explicación en los pocos que empezaban a orbitar en torno a algunos masones que llegan, bien sea de Inglaterra, bien sea de Francia, sobre todo, en la medida en que es un mundo más ligado a la religión y por lo tanto la prohibición papal afecta de una manera mucho más intensa que en Francia, donde una parte importante de los ilustrados o era levemente cristiana o casi ni siquiera era cristiana. Y eso lo vemos en varios de los grandes miembros del fenómeno ilustrado francés. Asimismo, también en parte de los grandes revolucionarios que toman fuerza en el país galo, como por ejemplo lo encontramos en Lafayette, pero sobre todo en Marat, en Danton, en Desmoulins, es decir, grandes figuras que fueron claves en la revolución y de hecho se llamaban jacobinos, jacobitas. Hay muchas claves. Usaban el gorro frigio también en las iniciaciones. Hay muchos elementos. Se utilizaba el símil de
matar al rey Felipe el Hermoso dentro de los rituales como una relación contra el que hizo matar a los templarios. El rey Luis XVI acaba en el Temple, allí donde fueron refugiados los templarios. Hay muchas cuestiones en torno a la influencia de la masonería con relación a la Revolución Francesa, y en ese ámbito se explicaría el por qué en España hay menos masones, y es que todavía tienen que llegar, porque muchos, y de una manera muy importante, se iniciaron y se propagaron a partir de la invasión francesa, napoleónica. Sí, de eso también he leído su libro, tanto los suyos como el de José Antonio Ferrer, de Napoleón el Grande y la masonería bonapartista, y el suyo de francmasonería, pensamiento, historia y estética, de los cuales me han parecido sumamente interesantes y que, vamos, van a ser pieza fundamental, y vamos a intentar hacer promoción lo máximo que en en manos esté. Y me llama la atención sobre todo en este periodo, porque claro, la Francia revolucionaria es una Francia, digamos, que está contestando a la religión y a la Iglesia católica. Se produce ese proceso de cristianización, y es justo en este periodo cuando empiezan a surgir las logias, que más allá de que cada uno puede, de que se respetan todas las religiones, pero siempre tiene que haber, digamos, esta creencia en el arquitecto supremo del universo, ¿no? Siempre tiene, o sea, no se discute la existencia de Dios, sino que es requisito, entiendo que imprescindible para iniciarse. ¿Cómo se concibe esta dualidad de una pérdida de una religión revelada y el ascenso, digamos, de otra forma de entender la espiritualidad? Bueno, por un lado hay que decir que muchos masones de esa época son católicos, pero al llegar la prohibición papal de 1738, se produce un grave cambio, y es, por un lado, a los que quedan en las logias no aceptan esa ordenanza papal, no se sienten aludidos, con lo cual tenemos a un tipo de católico cristiano crítico. O bien, como ocurrió también, muchos de los que se quedaron eran decididamente antipapales o anticatólicos en cualquier caso. Y esto explica una radicalización que se produce con esa bula. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Austria esa bula no se divulga porque el emperador no lo acepta, y por eso tenemos a Mozart como uno de los grandes exponentes, pero Mozart era católico, y muchos otros de los que pertenecían a la masonería. Y esto va a continuar también en el siglo XIX español. Lo que pasa que es verdad que la Revolución Francesa provoca una escisión trágica en el desarrollo que va teniendo, hasta el punto de que se cierran las iglesias durante bastante tiempo, muchos años, de manera que parte de los soldados que entran en España como parte de las tropas de Napoleón eran muy jóvenes, no habían recibido una formación cristiana católica, porque las iglesias estaban cerradas. Y cuando se abren, al principio, pues tenían que ser sacerdotes que hubieran dado el consentimiento, hubieran jurado, y por lo tanto estaban rechazados por el papado. Pero hay que tener en cuenta que en Notre Dame se destruyen las estatuas de los reyes y se convierte en Notre Dame en una especie de pequeño parlamento donde se va a hacer incluso la coronación de la diosa Razón. Claro, esto nos da idea de que el mundo francés, en medio de la revolución, sobre todo en los momentos álgidos, provoca una especie como de lapsus frente a la educación religiosa tradicional que se tenía en Francia, y que en los estudios que hay al respecto eran muy piadosos poco antes de la revolución, la gran mayoría. Ahora bien, ilustrados y cabezas revolucionarias, muchos de ellos no lo eran. O unos cuantos de ellos, que van a ser decisivos, no lo eran. Y esto explica el por qué eso va a llevar a esa especie de divergencia. Por otro lado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en principio la masonería no es
ni anticatólica ni antirreligiosa de una religión concreta. Los ideales de fraternidad, igualdad y libertad que se prodigan a partir de la Revolución Francesa y que se usaban en las logias, sin embargo, no rechazan el que uno sea católico o que uno sea protestante, porque la idea del gran arquitecto del universo, cada uno la interpreta como quiere, de manera que el anglicano la puede aceptar dentro de sus creencias, el católico dentro de las suyas, el musulmán dentro de las suyas o el judío en las suyas, por poner algunos ejemplos. Es decir, el rechazo más bien es de parte del papado, con unas razones que cuando uno lee los textos se queda eh, asombrado porque son muy poco claras. Lo que hablan, sobre todo los textos, es de una mezcla de religiones, pero esto ya es más tarde, y al principio ni siquiera se dan razones. Y cuando se las dan es porque son grupos secretos, pero también los comités de empresas son secretos, muchas sociedades tienen agrupaciones donde son discretos, por lo menos en lo que se establece dentro de esas comunidades. Las parejas no tienen por qué publicar lo que pasa en su familia y, por lo tanto, la acusación de secretismo creo que poco tiene que ver con la doctrina de Jesucristo o incluso la doctrina católica oficial. Con lo cual nos encontramos con que hay unas acusaciones, pero que muchos católicos no las van a entender porque no se ven claramente reflejados en esas diatribas y por lo tanto continúan siendo masones. Pero es cierto que la masonería que llega con las tropas napoleónicas en muchos casos tiene reclutados a personas que ya no son creyentes, no son cristianos, o lo son muy levemente, debido a lo que hemos comentado. Y esto va a explicar también esa ferocidad de algunos miembros de las tropas francesas con monasterios, con abusos en algunos conventos, con esa especie de destrucción a veces de elementos religiosos. Tiene explicación no tanto en la masonería, sino sobre todo en que eran tropas donde muchas veces la religiosidad había sido diluida porque faltaba el culto desde hacía tiempo y la instrucción religiosa. Me entiendo. Hemos hablado de, digamos, la relación entre la masonería y la religión, especialmente la religión católica. Ahora creo que la segunda pata, digamos, de la discusión es la relación entre la masonería y la política, porque según tengo entendido, precisamente una de las normas de la logia, por lo menos de las logias modernas, según el Gran Oriente Español o la información que he podido encontrar, es precisamente que casi la religión y la política están prácticamente vetadas de la discusión, no se permite la discusión política dentro de las logias y precisamente Napoleón Bonaparte es el que, o en este caso que nos ocupa, permite la masonería, su hermano era masón iniciado, así como muchos de sus generales, y la incentiva de alguna forma. ¿Era entonces la masonería de la época, digamos, una masonería política o una pata más de soporte para el control del imperio, digámoslo así? Analizando los rituales y lo que se hacía en las logias, en la medida en que tenemos documentos de ello, esencialmente no se hablaba ni de política ni de religión dentro de la logia. Hay que entender que la masonería es un sistema simbólico de interpretación abierta y libre. No es una doctrina con dogmas, donde cada cual, de la misma manera que en la religión uno puede adherirse a diversas creencias y ser aceptado, también en política sucede lo mismo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el caso de de Napoleón y de la política, muchas de las ideas que se defendían por parte de los ilustrados se convertían en ideas políticas. Defender la libertad en un momento dado es una idea política. Defender la tolerancia también era una idea política que no todos aceptaban. Por ello mismo, nos encontramos con que, aunque antes de la Revolución había muchos miembros de la nobleza
dentro de las logias en Francia. Cuando estalla la revolución y si se persigue a la nobleza, muchos se van fuera, huyen al extranjero para salvarse. Asimismo, también hay que tener en cuenta que antes de la revolución había favorables a la revolución o a la revuelta y otros que no. Es decir, había muchas opciones. La influencia de la masonería en la Revolución Francesa está muy estudiada y hay muchos grandes trabajos sobre ello. En cuanto a lo que respecta a la política y a Napoleón, tenemos que decir varias cosas. Primero, efectivamente, Napoleón es un hombre que tiene una impronta ilustrada muy intensa, aunque luego cuando llega al poder no le interesa proclamar ni una democracia ni un sistema liberal. Pero esas ideas sí que las tenía. Y creo muy interesante retomar un texto que ha sido publicado precisamente en el Gran Oriente de Italia, que es de Mario Rocchi, precisamente hablando de Napoleón, un estudio y recoge parte de las investigaciones de Collaveri, donde se habla de si Napoleón mismo fue iniciado o no. Hay bastantes estudios también al respecto y lo que no tenemos es ningún documento. Ahora bien, no tener un documento, como en alguna vez, en más de una ocasión he disputado con los excelentes, por otra parte, estudios que han hecho otros, no tener documento no significa que no lo fuera, significa que no tenemos una constatación formal. Entonces, para empezar, tenemos muchos documentos en los que se habla de Napoleón como un hermano. E incluso hay muchísimas logias que tenían el nombre de Napoleón. Napoleón el Grande, San Napoleón, los amigos de Napoleón, los hijos de Napoleón. Tenemos muchísimas logias en Italia también, pero también en Holanda, en España, en Croacia incluso, donde tenían ese nombre. Segundo, era Vox Populi que Napoleón pertenecía a la masonería, lo cual es curioso. Tres, y de hecho ocurre con Giovanni Pascoli o con Federico García Lorca y con otros autores que no hay documentos inicialmente hasta que después se descubren y se confirman. Asimismo sucedió con José I, el llamado Pepe Botella en España o Notre Bon Roi Joseph, depende de cómo se le interprete, que claramente no solamente fue masón, sino que fue gran maestro, primero, del Gran Oriente francés. Dos, gran maestro cuando es rey de Nápoles, del Gran Oriente de Nápoles. Y tercero, gran maestro del Gran Oriente de España. Pero no solo, en las memorias históricas y secretas de la emperatriz Josefina, publicadas en 1820, habla de cómo Napoleón es iniciado 2 veces. En esto hay cierta confusión. Puede que sí, que se iniciara 2 veces por intereses a lo mejor políticos, para trepar, diríamos hoy, o para conseguir algo. Y efectivamente tenemos también el testimonio del general Joseph de Caumont, que tiene una obra póstuma publicada en 1900, donde habla que desde que Napoleón era teniente, él ya era masón, que se había iniciado. Unos dicen que sí en Marsella parece que sí, pero no tenemos documentos. Tenemos estos testimonios que son de gente muy cercana. Por último, tenemos otro elemento, incluso el centro antimasónico que se fundó en el gobierno colaboracionista de Vichy en la época nazi, en 1941. Hay una carta, se estudia una carta, y de esto tenemos constancia, enviada al gran maestro del rito Memphis Misraim de Francia, a su homólogo americano, donde se dice que Napoleón fue iniciado en una logia francesa y que había fundado otra en Iside, en el Cairo, llamada Iside, perdón, en el Cairo en 1798, junto a otros oficiales y notables egipcios. Por último, sobre Napoleón, y ya me quedo ahí, tenemos que su mujer, Josefina, se hizo miembro de una logia de adopción, la masonería femenina, que entonces se pone de moda. Su
hijo del primer matrimonio, Eugénie Beauharnais, también. Sus cuñados, Joaquín Murat, el mariscal, que luego fue rey de Nápoles, Felice Bacchiocchi, Camillo Borghese, todos estos, o Felice Bacchiocchi, todos estos eran masones. No solo. Si José, el rey José español, lo fue, también su hermano Jerónimo fue maestro del Gran Oriente de Westfalia. Luis, su hermano Luis, fue gran maestro del Gran Oriente de Holanda. Y de Murat ya hemos hablado. Es decir, su entorno estaba lleno de masones. Probablemente, según estos datos, si se confirman y parecen confirmados, él habría sido masón. ¿Por qué no quiso seguir siendo el gran algo? Porque al fin y al cabo era una especie de supervisor de todos los grandes maestros que eran familia y amigos. Sí que parece que había una voluntad muy clara de difundir los ideales ilustrados que venían de Francia en la masonería, por medio de la masonería. Primera cosa, difundirlos en los países en los que gobernaba bien sea Napoleón o que bien había puesto elementos de confianza, satélites del imperio. Pero es que además servía para reclutar personajes para el gobierno. O sea, la masonería era un sistema de reclutamiento para grandes personajes. De hecho, va a tener un pequeño choque con Murat, porque Murat en Nápoles decide reclutar sobre todo a lo que podríamos llamar italianos, o sea, napolitanos o sicilianos, para hacer sus trabajos, como por ejemplo trabajos de tipo ilustrado, pues poner, lo que hoy diríamos asfaltar las calles, enlosar las calles, porque Nápoles eran de tierra, o hacer obras de tipo social, de tipo ilustrado, y para ello se basaban en los masones, a los cuales se elevaba a puestos de gobierno. Entonces, en cierto sentido, si consideramos, por un lado, en los países donde ya gobiernan hermanos suyos, o antes en las logias de las tropas napoleónicas, que había muchas, sí que vemos que él utilizaba la masonería como un sistema para no solo impregnar de pensamiento ilustrado en los países donde iba dominando por medio de la guerra que iba conquistando, sino que también va a ser un sistema de promoción de un tipo de personas diferentes, con otras ideas, que luego van a ser útiles para el imperio. Es súper interesante, la verdad, que este tema se presta muchísimo. Hemos hablado de la política, por último, para, digamos, cerrar las tres vertientes que creo que debemos tocar, es hablar de la masonería y el ejército, no solo por lo que me comentabas también a través de correo, del tema de que existían logias portátiles para Sí. la práctica de la masonería en campaña, sino también como has mencionado, que muchos de los mariscales y generales del imperio eran puramente masones, como Murat. ¿La masonería se utilizaba en este ámbito o dedicada a este ámbito no solo como sistema de reclutamiento de perfiles, sino también, digamos, como para afianzar aún más los lazos entre hermanos que se pueden crear y favorecer de alguna forma eso en campaña? Los estudios que yo he leído apuntan en esa dirección. Servía para fortalecer la unidad de los que normalmente eran oficiales, suboficiales, de los que participaban en esas logias, que eran portátiles. Logias portátiles que han durado hasta nuestros días. El Imperio inglés hace lo mismo. Tenemos incluso textos de Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, y habla también de esos masones militares que se reúnen a veces en medio de una campaña o y en la campiña. Pero hay que tener en cuenta que esto va a durar hasta el siglo XX, todavía es así.
Pensemos que, según parece, Francisco Franco se inició en Marruecos, aunque luego odiaba la masonería y la perseguía. Perdón, se inició no, quiso iniciarse, se inició su hermano. Él quiso iniciarse y lo rechazaron, y según parece 2 veces, lo cual le habría provocado esa irritación porque él veía que otros oficiales enseguida se colocaban gracias, según él, a que habían entrado en la masonería. Entonces, eso sí, efectivamente daba cohesión a ese tipo de hermanos que convivían y se reconocían dentro de un gran ejército, apoyándose mutuamente en todo lo que ellos consideraban, en teoría, noble y honroso, que era divulgar unas ideas de fraternidad, igualdad y libertad, que luego, evidentemente, muchas veces no se cumplían. Pero bueno, esto ocurre en todas las instituciones. A veces los que proclaman una cosa hacen lo contrario, pero lo hacían y parece que funcionaba hasta cierto punto, al menos dentro de ellos, de estos grupos. Sí, eso tenía entendido, que era su hermano el Sí, que era masón inicial y Franco no le aceptaron. Repasando un poco las preguntas y también su libro, me llamó mucho la atención el papel de los ritos. Usted lo discute, bueno, usted dice que a diferencia de una religión pues, revelada como el cristianismo y el judaísmo, no es el rito no se concibe como algo divino e inmutable, sino como una opción simbólica, ¿no? Y que se asume con libertad y lo que hemos hablado antes también de que no es tampoco algo rígido e inmutable, sino que entra ahí en juego la propia persona y la propia razón de la persona. Entonces, no sé hasta qué punto me puede comentar algo acerca del papel del rito en la experiencia masónica o cómo vertebra sus tradiciones y sus diferentes ritos en los diferentes grados que hay, esa, digamos, esa experiencia. bueno, empecemos con una definición del hombre. El hombre es un animal simbólico y es un animal ritual, que tiene ritos para comer, para saludarse, y son ritos para vivir, para lo religioso, para lo político, para lo militar. Y esos ritos le dan una visión poética de la vida, realza ciertos aspectos del vivir. Y en el caso de la masonería son los constituyentes de lo que se llaman los trabajos masónicos, que son trabajos de especulación, de pensamiento, de desarrollo interior, de una búsqueda de perfeccionamiento. Ahora bien, los ritos tenemos constatación histórica de que han ido evolucionando y se han creado nuevos ritos. No aparecen desde el principio como si fueran pétreos, pero ocurre lo mismo con la Iglesia Católica. La misa ha ido evolucionando, no es lo mismo con lo que se hace ahora que hace unos siglos o lo que hacían los primeros cristianos. Ahora bien, así como en el universo religioso normalmente el rito se vincula a una idea sagrada y normalmente a algo inmutable en muchos casos, forma parte de las ideas que, que se transmiten, pues en el caso de la misa, de la Eucaristía, las palabras rituales de la consagración son fundamentales para el rito de la misa. En cambio, en la masonería, el rito es un medio para hacer esa conjunción de espíritus que buscan desarrollarse a través de una logia. Y no se entiende que sean sagrados, son sagrados simbólicamente, son respetados porque hay un común acuerdo, pero no existe lo sagrado si no lo creamos nosotros, en el caso de la masonería. Los masones, habrá unos que los respeten más los ritos y otros los toman como como un instrumento de desarrollo personal a través del conjunto que los utiliza. Pero no hay dogmas. Sí que hay una tendencia, sobre todo a partir del siglo XX, a respetar mucho las tradiciones rituales del pasado para evitar
precisamente una gran dispersión, ya que en el siglo XIX se crean varios ritos, no pocos. Y por ello parece que hay una especie de especial interés en sacralizar el rito, en petrificarlo, en cristalizarlo. Y ese empeño algunos lo retrotraen incluso a otras épocas, pero eso no significa que el masón se crea que ese rito es algo que viene de Dios o algo así. Es una cosa que se usa entre ellos para desarrollar ese trabajo interior. Mientras que en el mundo religioso muchas veces el rito tiene que ver con una transmisión celeste de lo divino que se formaliza a través, bien sea de una iglesia, bien sea de unos imanes o o en el caso del judaísmo, pues también claramente a través de la sinagoga. Todo ello no impide que unos y otros se puedan cruzar y puedan sobrevivir en conjunto, como hemos dicho. Es decir, en principio la masonería no está en contra de una religión, salvo si es una comprensión religiosa fanática. Y podríamos añadir, yo lo diría, una religión que se impregna de fanatismo, diría que no es una verdadera religión. No religa, no une con el creador o con el Dios o con el ser máximamente sabio, bueno. No es de recibo pensar que Dios pueda favorecer el fanatismo y la crueldad o la extirpación de una libertad que es lo más sagrado del hombre. Incluso en el catolicismo, como bien señala Santo Tomás, la conciencia de cada uno es lo más sagrado. Aunque uno tenga que hacer algo que parece que está prohibido, si su conciencia se lo dicta, lo ha de hacer. Sin embargo, tendrá que ilustrarse antes o después, pero mejor antes de hacerlo. Pero la conciencia es el templo sagrado del encuentro con Dios. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, es decir, es una constante. Por lo tanto, vemos que hay una diferenciación entre lo religioso y lo masónico, que hay una posibilidad de compatibilidad, una posibilidad que es muy habitual, pero también puede haber una divergencia, depende de cada miembro, porque la masonería cada cual es y debería ser libre. Al final, ¿no? Son los valores de fraternidad de los que se hace gala. Pues ha sido, Bueno, es que no puede haber fraternidad si no respeto la libertad de mi hermano. La primera ley del amor es amar al otro libremente, no encadenarlo. Si lo encadeno ya no le amo. Y esto, ¿qué ocurre en el mundo teológico? Se explica a Dios con nosotros, nos deja libres para poder creer o no creer, ser o no ser religiosos, pues cuanto más entre los mortales, ¿no? Es una de las claves de la humanidad. Y por lo tanto la libertad está unida al amor, está unida a la fraternidad y, y es clave también para la igualdad, porque si yo aplasta al otro, lo tengo debajo, pues mucho amor no hay. En el amor se rompen las barreras entre unos y otros. Hay una especie de igualdad natural que la da el amado y el amante. pues, ha sido todo un placer. Me comprometí a una media hora, 40 minutos, que creo que he cumplido, que se cumple más o menos el tiempo. Ha sido un auténtico privilegio poder escucharle y haber tenido esta entrevista, así que muchísimas gracias. Muchas gracias y que sigan adelante los estudios, la ilustración, porque el conocimiento es una manera de hacernos libres y si está bien empleado, de hacernos mejores. Que esto es lo que decía Sócrates al final de sus días. Aprender porque eso nos hará mejores y por lo tanto más felices. Gracias. Eso estamos intentando con estas iniciativas. Voy a cortar.